Buenos días a todas y a todos. Pues si os parece, empezamos ya con este curso sobre los coeficientes reductores. Espero que me estéis escuchando bien y me estéis viendo también. Bueno, de bien va a ser difícil. Pues si os parece, empezamos con el curso. El Real Decreto 1698 de 2011, del 18 de noviembre, es el Real Decreto por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer los coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la seguridad social. Esta fue, sin duda, una de las últimas iniciativas legislativas del gobierno de Zapatero, y tanto es así porque solo 2 días después se celebrarían elecciones generales y pasaría a ser presidente del gobierno Mariano Rajoy. Esta norma, que, como os decía, la aprobó el gobierno socialista de Zapatero, lleva desde el 2011 criando polvo en un cajón, ya que un Real Decreto que debería dar soluciones a miles y miles de personas en nuestro país y que han trabajado y siguen trabajando expuestos a riesgos que acortan drásticamente sus años de vida, trabajadores y trabajadoras que están en contacto con amianto del sector del hierro colado, gente que está transportando viajeros y mercancías, limpieza de centrales térmicas, por citar solo algunos ejemplos, siguen a la espera de que este Real Decreto, aprobado, como decía ya, hace 11 años, no se quede solo en papel mojado. Si repasamos el Real Decreto, nos encontramos que el establecimiento de coeficientes reductores, o en su caso la anticipación de la edad de jubilación, se llevará a cabo con respecto a actividades que necesariamente han de hallarse comprendidas en dos situaciones distintas. Son actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades cuyo ejercicio implique el sometimiento a una excepcional índice de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad, y en las que se haya comprobado unos elevados índices de morbilidad o mortalidad o la incidencia de enfermedades profesionales. Además, se tendrán en cuenta la morbilidad y la mortalidad por enfermedades y su relación directa con el trabajo, y la incapacidad permanente derivada de la enfermedad en los términos indicados en la Ley General de la Seguridad Social, que se produzcan en el grado superior de la media. Y la segunda serían las actividades laborales en las escalas, categorías o especialidades cuya realización, en función de los requerimientos físicos o psíquicos exigidos para su desempeño, resulten de excepcional penosidad y experimenten un incremento notable del índice de siniestralidad a partir de una determinada edad, conforme por el índice de accidentes de trabajo o el índice de enfermedades profesionales. Además, se tendrá en cuenta la morbilidad y mortalidad por enfermedad y su relación directa con el trabajo, y la incapacidad permanente derivada de enfermedad en los términos indicados en la Ley General de la Seguridad Social, que se produzcan también en grado superior a la media. Si atendemos a lo que dice la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 4.2, se define el riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador o trabajadora sufra un determinado daño derivado del trabajo. Así pues, podemos englobar dentro de esta definición de profesionales, como sería la del minero, un bombero, un limpiacristales en edificios de gran altura, un trabajador de una central nuclear o que esté en contacto con amianto o otros elementos peligrosos o tóxicos. Sin embargo, a los ojos de la seguridad social, solo unas pocas profesiones o actividades son consideradas como profesiones de riesgo y como tal cuentan con una rebaja de edad ordinaria de la jubilación. En las profesiones de riesgos, la Seguridad Social especifica en su página web lo siguiente: la edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada en aquellos grupos o actividades personales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca, se encuentren en situación de alta o asimilada al alta y cumplan los requisitos generales exigidos. Aquí nos encontramos con el quid de la cuestión. Es el trabajador quien tiene que justificar que se producen esas situaciones.
Esto lo va a explicar luego detalladamente Silvia, en la medida que le sea posible, porque es bastante ambigua y compleja la legislación que existe al respecto, pero eso ya os lo aclarará ella. Y las actividades detalladas en el apartado siguiente no acceden por igual a la jubilación, ya que el coeficiente reductor varía en función de la jubilación, de la profesión que se trate. En principio, la edad de jubilación no podrá ser inferior a los 52 años, salvo para los trabajadores de la minería y del mar que tuviesen reconocidos coeficientes reductores antes del 1 de enero del 2008. Para la seguridad social hay una serie de profesiones que son de riesgo y como tal pueden beneficiarse de una reducción de la edad de jubilación o de la modalidad de anticipada. Y vamos a repasarlas. Estarían los trabajadores y trabajadoras incluidas en el estatuto minero. Estas personas que trabajen por cuenta ajena y que estén incluidos en el estatuto minero, no comprendidos en el régimen especial de la minería del carbón, que trabajen en condiciones de penosidad, toxicidad, peligrosidad o insalubridad, podrán acceder a la jubilación antes de la edad exigida mediante la aplicación de coeficientes reductores que oscilan entre el 0,05 y el 0,50 en función de la peligrosidad o toxicidad de la actividad que se desarrolle. Si la persona tiene menos de 60 años, solo podrá jubilarse si con la edad real más las bonificaciones sobrepasa la edad mínima exigida. También se considera profesión acogida de riesgo para la seguridad social a los bomberos, que tendrán un coeficiente reductor de 0,20% por cada año completo de trabajo como bomberos. En ningún caso se puede acceder a la jubilación antes de los 60 años o de los 59 si se acreditan 35 años o más de cotización efectiva. También para el personal de vuelos de trabajos aéreos y los coeficientes irán en función también de la actividad. Para los pilotos y segundos pilotos será un 0,40 por año y un 0,30 para mecánicos de aeronaves, navegantes, operadores de fotografía aérea y operadores de medios tecnológicos, fotógrafos aéreos y operadores de cámara aérea. Para los trabajadores y trabajadoras ferroviarios, la normativa establece que cuando hayan desempeñado una actividad peligrosa o penosa en un tiempo igual al número de años que resulte de aplicar el coeficiente que corresponda, pueden jubilarse antes de la edad ordinaria. El periodo de tiempo debe estar fijado en números enteros. Así pues, las fracciones que excedan de 6 meses se computarán como un año y las inferiores no se computarán. Y el coeficiente se aplicará también en función de las categorías profesionales. 0,15 por año para jefes maquinistas y maquinistas y 0,10 para el resto de puestos. Otra actividad que es considerada también peligrosa por la seguridad social es el cuerpo de la Ertzaintza. Y los cuerpos de la policía vasca podrán reducir la edad de jubilación en un periodo equivalente al que resulte de aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los años que efectivamente trabajados como integrantes del cuerpo de la Ertzaintza. En ningún caso dicha edad puede ser inferior a los 60 años o 59 si se acreditan 35 años o más de actividad efectiva y cotización. También los policías locales pueden jubilarse en una edad inferior. En este caso, el coeficiente reductor es del 0,20 por años trabajados completos como policía local, cualquiera que sea la escala, la categoría o la especialidad a la que pertenezcan, incluido uno que trabaje en oficinas, por ejemplo. No obstante, esta edad nunca podrá ser inferior en 5 años a su edad ordinaria de jubilación, que va a depender del año que se jubile, o en 6 en los supuestos que se acredite una cotización efectiva en su correspondiente escala. Bueno, y ahora que suenen clarines y timbales, porque llegamos a unas profesiones muy curiosas que la seguridad social considera peligrosas. Los profesionales taurinos.
y que varía en función de la actividad desempeñada, como no podía ser de otra forma. Matadores, rejoneadores, novilleros, banderilleros, picadores y toreros cómicos podrán acceder a la pensión de jubilación a los 55 años si acreditan estar de alta o en situación similar al alta en el momento del hecho causante y siempre que para matadores, rejoneadores y novilleros hayan participado en 150 festejos y para el resto 200 festejos. Puntilleros, que son estos que rematan al toro después de que el torero lo ha estado torturando. Pues esta gente podrá jubilarse a los 60 años si se encuentra en situación de alta o asimilada al alta y ha actuado en 250 festejos. Mozos de estoque y de rejones y sus ayudantes. Se establece la edad de jubilación en 65 años o la edad ordinaria exigida, aunque podrán hacerlo a partir de los 60 años mediante la aplicación de un coeficiente reductor de un 8% por cada año de adelanto si acreditan estar de alta o en situación asimilada al alta y han realizado 250 festejos. Esto, aunque os parezca cachondeo, es absolutamente serio. Un torero se puede prejubilar. Un trabajador de una central nuclear no puede jubilarse anticipadamente salvo que se aprueben sus coeficientes reductores. O alguien que haya estado trabajando con amianto tampoco podría prejubilarse, mientras que un torero sí. También los artistas, cantantes, bailarines y trapecistas que hayan trabajado al menos 8 años durante los 21 anteriores podrán jubilarse a los 60 años sin que a su pensión se le aplique ningún coeficiente reductor. El resto de artistas podrán hacerlo a la misma edad con una reducción de la pensión de un 8% por cada año de anticipación. Para el resto de actividades laborales que den lugar a la aplicación de coeficientes reductores o a la anticipación de la edad de jubilación por darse especiales circunstancias de penosidad, peligrosidad, insalubridad o toxicidad, en su desarrollo deberán ser declaradas a través del procedimiento previsto en los artículos 10 y 11 del Real Decreto 1698-2011, que es el que regula los coeficientes reductores, y que luego veremos con Silvia, ¿vale? Yo creo que con lo que he dicho queda claro que la complicación que existe para algunas y algunos para acceder a una jubilación que es anticipada, que sería lógica y deseable, pues es mucho mayor que para determinadas profesiones y que en muchos casos no tiene nada que ver con la penosidad, la peligrosidad, la insalubridad o la toxicidad, sino a simples intereses políticos. Desde el CGT llevamos ya un tiempo con una campaña intentando que esto cambie, que se le dé una aplicación real y efectiva a este Real Decreto, y para ello nos hemos reunido con el Ministerio de Trabajo, en concreto nos reunimos Silvia y yo, y la verdad fue bastante desesperante la reunión porque era todo el rato balones fuera diciendo que la decisión correspondía al Ministerio de la Seguridad Social y que entendían que había falta de medios para llevar a cabo, medios económicos, lógicamente, para llevar a cabo este Real Decreto. También hemos editado un díptico y un cómic que ha salido ahora hace pocos días, donde intentamos concienciar a la gente de en qué consiste este Real Decreto. Nos hemos concentrado frente al Congreso y los diputados demandando que se aplique realmente el Real Decreto y hemos pedido reuniones con todos los grupos parlamentarios, lógicamente a excepción de Vox, aunque solo ha tenido a bien reunirse con nosotros Unidas Podemos, aunque la verdad tampoco ha servido para mucho. Hemos solicitado una reunión con el Ministerio de la Seguridad Social para reunirnos para hablar de este tema, que no ha sido atendida, y vamos a reiterar esta solicitud para intentar reunirnos en las próximas semanas con el Ministerio de Seguridad Social. Este año vamos a dedicar
el día 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al tema de los coeficientes reductores. Para ello, el cartel irá en ese sentido y convocaremos concentraciones descentralizadas para ese día frente a las sedes de la Seguridad Social de cada población. Yo creo que esta cuestión, como todas las que afectan a las pensiones, no es una cuestión que afecte a las personas jubiladas o a punto de jubilarse. Creo que es una cuestión que nos afecta a toda la clase trabajadora y, por tanto, yo os animo a que participéis en aquellas movilizaciones que se convoquen, tanto en defensa de los coeficientes reductores como en defensa del sistema público de pensiones, porque la verdad, quien ya está jubilado o jubilada o está a punto de hacerlo, tiene más o menos asegurada su pensión, con unas condiciones que serán mejores o peores. Quienes tenemos el problema somos quienes aún no nos hemos jubilado, quienes tengamos que esperar en el futuro para hacerlo. Por eso reitero, yo os animo a participar en todas las movilizaciones que CGT convoque en este sentido. Y bueno, yo poco más tengo que añadir. Voy a dar paso a Silvia y luego al final, si alguno quiere hacerme una reunión, pues eso. Y leo aquí en el chat que un compañero dice lo de los toreros. Sí, sí, es absolutamente en serio. Silvia, cuando quieras. Hola, buenos días. Se me escucha bien, ¿no? Si no se me escucha bien, pues podéis ponerme un comentario en el chat y lo leo. Se te escucha perfectamente. Muchas gracias, Mora. Bueno, pues Tomás, el secretario de Acción Sindical, ya nos ha comentado un poco cuál es el contexto de este Real Decreto. Es un Real Decreto que está orientado en principio para las profesiones que tengan, bueno, excepcionales índices de penosidad, toxicidad, insalubridad y peligrosidad. Entonces, en este sentido, este Real Decreto, estos coeficientes reductores, hay que distinguirlos en primer lugar de los coeficientes reductores de lo que es la cuantía, ¿no? La cuantía de la pensión en cuanto a la jubilación anticipada. ¿Vale? Estamos en otro supuesto, que son los coeficientes reductores de la edad, que se aplica estos coeficientes sobre la edad de jubilación. Entonces, bueno, dicho esto, ahora nos vamos a centrar en la parte más, digamos, procedimental de este Real Decreto, no tanto en la coyuntura más política. Entonces, vamos a hablar de quiénes pueden presentar este procedimiento, esta solicitud de inicio, y vamos a hablar de las fases del procedimiento, de qué documentación concreta vamos a aportar o podemos aportar. Y bueno, también vamos a hablar, claro, de los problemas y las dificultades que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos años en la tramitación de estos expedientes, estas dificultades que se nos han ido bueno, poniendo desde la seguridad social. Entonces, bueno, dicho esto, empezamos con un poco con los puntos más importantes que yo destacaría de este procedimiento, y son puntos que nos pueden ayudar a la hora de tramitar o tramitar las solicitudes de estos expedientes. En primer lugar, como reiterar una cuestión importante, y es que estos coeficientes reductores son coeficientes reductores de la edad, ¿vale? No de la cuantía, digamos, del artículo 161 y 164 de la Ley General de la Seguridad Social, que son coeficientes reductores que se aplican sobre la cuantía para el caso de que los trabajadores quieran jubilarse anticipadamente o que se jubilan anticipadamente de forma involuntaria, ¿vale? Entonces no estamos en ese supuesto, sino en el supuesto, como ha dicho Tomás, de aquellas actividades o sectores que, por, digamos, la naturaleza de su trabajo, pues estén expuestos a unos índices muy elevados de penosidad, toxicidad, insalubridad y peligrosidad. Y esto es importante, ¿no? A la hora de entender, o sea, de comprender qué es lo que pretende la seguridad social con este Real Decreto, ¿no? Cuando se hablan de estos excepcionales índices de penosidad, etcétera, etcétera,
se dice explícitamente por el Real Decreto que estos índices tienen que ser, digamos, inherentes a la propia naturaleza, entre comillas, o condición de ese trabajo, y de modo que no se pueden aplicar estos coeficientes reductores de la edad de jubilación cuando en estas actividades o en estos sectores se puedan implementar medidas de prevención de riesgos laborales o medidas en general que puedan servir de, digamos, de colchón, ¿no? En estas, o de, sí, de colchón en estas, digamos, condiciones, ¿no? En estas condiciones de penosidad. Entonces, solamente en aquellos casos en los que una profesión, una actividad de un determinado sector no pueda ser, digamos, mejorada con estas condiciones laborales, ahí, digamos, de forma subsidiaria ya entraría en aplicación este Real Decreto, ¿vale? Y ahora vamos a ver cómo esto también es utilizado por la Seguridad Social a la hora de ponernos trabas, ¿no? En el procedimiento. Pero bueno, vamos a verlo ahora un poco más adelante. Entonces, bueno, ¿en qué casos se puede presentar un procedimiento de coeficientes reductores, de este coeficiente del Real Decreto 1698-2011? Bueno, en primer lugar, es un procedimiento que se tiene que iniciar para el colectivo de trabajadores que no tenga ya previamente reconocido un coeficiente reductor, como es el caso de determinados trabajadores ferroviarios, el personal de vuelo, los bomberos, etcétera, etcétera. Entonces, este Real Decreto está dirigido exclusivamente para aquellos trabajadores que no tengan previamente un coeficiente reconocido por Real Decreto. Bien, también es un procedimiento dirigido incluso a aquellos trabajadores que, teniendo ya reconocido previamente un coeficiente reductor, pues se entienda que, bueno, que procede la modificación de este coeficiente, pues en vista a las nuevas condiciones, digamos, como forma de actualizar las condiciones de trabajo, ¿no? Y claro, importantísimo también lo que acabo de comentar, siempre que no se puedan mejorar las condiciones laborales. Bien, los coeficientes reductores, dice este Real Decreto, digamos, son una herramienta subsidiaria y es un procedimiento generalizado para, digamos, para todos los colectivos, ya sean del sector público o del sector privado, ¿vale? Lo que se venía haciendo antes era, bueno, pues analizar un determinado sector y elaborar un Real Decreto. Pero con este, digamos, con este procedimiento, con este Real Decreto, lo que se hace es generalizar o digamos así, homogenizar un procedimiento para todos los trabajadores, ¿vale? De forma que todos los nuevos colectivos que quieran o que entiendan que procede un coeficiente reductor para jubilarse, digamos, antes de la jubilación ordinaria, antes de la edad ordinaria de jubilación, pues acudan a este procedimiento, ¿vale? Es general para todos. No obstante, una vez que se pueda aprobar este coeficiente, cada actividad puede, de hecho, tiene que tener un Real Decreto donde se concrete pues, el coeficiente reductor y las condiciones más específicas, ¿vale? Y aquí vamos a una parte que nos interesa bastante a nosotros como sindicato, y es, ¿quién puede presentar un procedimiento de coeficientes? Bueno, aquí ya vamos a entrar un poco también en los problemas que nos ha ido dejando la administración, ¿no? La Seguridad Social. En principio, nosotros como CGT hemos iniciado procedimientos de la mano del sector, de sectores de CGT, de sectores federales, pero siempre también, digamos, apoyado por lo que es el sindicato confederal, ¿vale? Por CGT confederal. ¿Y por qué? Porque la Seguridad Social ya está poniendo muchas trabas en el inicio del procedimiento. Entonces, digamos, si bien es verdad que los sectores de los sindicatos tienen personalidad jurídica propia y sus propios estatutos prevén que se pueda actuar en todo tipo de procedimientos administrativos, judiciales, etc., también es verdad que, dado que la administración nos está poniendo muchos problemas y muchas trabas,
entendemos que es más garantista bueno, iniciarlo conjuntamente desde el sector y desde el confederal, y también incluso si se quiere también por federaciones. Pero bueno, esto ya digo que es una postura, digamos, garantista, entre comillas, para que no nos pongan más dificultades de las que ya nos ponen, ¿no? Hasta ahora, bueno, hasta hace relativamente poco, hasta el año 2018, la Seguridad Social admitía que los sindicatos, motu propio, iniciaran estos expedientes. Es decir, solicitaran a la Administración, a la Seguridad Social, que investigaran si efectivamente los sectores o actividades concretas que se establecían en nuestra solicitud, pues sufrían estos altos niveles de insalubridad, de penosidad, etc. Y entonces, bueno, se registraba un escrito de solicitud, se adjuntaban determinados estudios que entendíamos que revelaban que había estos altos índices de penosidad, y entonces la Administración, digamos, ya comenzaba a tramitar. Pero en el año 2018 nos encontramos con que, bueno, desde CGT, desde el sector del metal y desde CGT Confederal, pues se solicitó la aplicación de los coeficientes reductores para el sector de la petroquímica, y la Seguridad Social, digamos de forma sorpresiva, no admite nuestra solicitud y decide que, bueno, sin previo aviso, que no va a admitir esta solicitud porque no está presentada conjuntamente con las asociaciones empresariales más representativas del sector del metal y de la petroquímica. Entonces, claro, nosotros obviamente recurrimos esa decisión porque entendíamos que no tenía amparo en el Real Decreto, el Real Decreto 1698-2011 que ha mencionado antes Tomás, y que es el marco legal de referencia, la principal regulación que tenemos, pues no establecía en ninguno de sus artículos que era obligatorio que la tramitación fuera conjunta entre sindicatos y patronal. Entendíamos además en nuestro recurso administrativo y posterior recurso ya en vía judicial, entendíamos que esto era una decisión no solamente arbitraria y de la Administración que iba contra sus propios actos, sino que además vulneraba claramente la libertad sindical de nuestro sindicato, de CGT. Porque no tenía sentido ninguno que para defender a los trabajadores de un determinado sector, un sindicato tuviera que ponerse de acuerdo con la patronal, que es, digamos, que representa los intereses antagónicos de la clase trabajadora, ¿no? No tenía sentido, se estaba vaciando totalmente desde la propia Administración y desde el propio Estado, se estaba vaciando el sentido, no solamente del Real Decreto, sino del derecho fundamental de libertad sindical, que es muy importante, ¿no? Que es básicamente el fundamento constitucional de nuestra actividad y de nuestra existencia también, ¿no? Nuestro reconocimiento constitucional como derecho fundamental. Bueno, y esto evidentemente también iba en contra de sus propios actos. La Administración venía desde la aprobación de este Real Decreto admitiendo las solicitudes de distintos sindicatos, de comisiones, de UGT, y también muchas solicitudes de parte de CGT hasta el año 2018, y no había puesto ningún tipo de problema. No obstante, en el 2018, como he comentado, a raíz de esta solicitud, pues parece ser que, bueno, o que no querían tramitar más expedientes, o que había algún tipo de falta de recursos públicos o de dotación presupuestaria para este tipo de actividades, ¿no? Para este procedimiento, y como ha dicho antes Tomás, al final esto se reduce a cuestiones políticas, no era una cuestión jurídica. En este sentido, como muchos y muchas de vosotras ya sabréis, se recurrió a la vía judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que finalmente, bueno, pues nos dio la razón y reconoció evidentemente que esta decisión de la Administración denegando nuestra solicitud pues suponía un atentado contra la libertad sindical y además vulneraba la doctrina de los actos propios de la Administración, y además es que no tenía ni siquiera amparo legal.
en el propio Real Decreto. Entonces, ¿cómo está la situación actualmente en este punto? ¿No? En el punto de quién puede presentar estos procedimientos. Nosotros seguimos, obviamente, como no podía ser de otra forma, defendiendo que somos los sindicatos motu propio, sin necesidad de ir de la mano de la patronal, quienes podemos y debemos presentar estas solicitudes del procedimiento de coeficientes reductores. No obstante, después de esta sentencia ya hemos presentado alguna solicitud en el sector de transporte por carretera y llevamos ya fácilmente 3 meses desde la presentación de la solicitud sin que la administración nos conteste. Y le ha llegado, le ha llegado a la Seguridad Social, a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que es, digamos, el órgano concreto que se encarga de tramitar estas solicitudes de inicio. Bueno, pues no nos ha contestado. Tiene estas solicitudes en un cajón y esto es, digamos, lo que le importa al Estado y en concreto al Gobierno, la penosidad, la toxicidad y la insalubridad de determinadas actividades. Bueno, esto es como está a día de hoy, no nos han contestado, no sabemos qué nos van a contestar, si es que nos van a contestar, y desde luego no es una cuestión que se haya aplicado, es un criterio que se haya aplicado a CCT. Si veis en noticias, en el año 2019 también la Seguridad Social denegó la tramitación de la solicitud a las rederas gallegas, precisamente diciendo que por cuestiones de forma pues no podían tramitarlo, y las cuestiones de forma resulta que es que no habían presentado la solicitud en conjunto con la patronal. Y es un poco ridículo, no solamente porque vulnera el derecho de libertad sindical, sino porque es que además la propia Seguridad Social reconoce que las empresas no están colaborando en el procedimiento, no están aportando datos de accidentalidad que se tienen en las empresas, no están respondiendo a todas las solicitudes de la Seguridad Social. Entonces, si la Seguridad Social sabe que las empresas no están colaborando porque no les interesa que se determine este coeficiente reductor, ¿por qué sin amparo legal nos están exigiendo que presentemos conjuntamente con la patronal? No tiene ningún sentido. Pero bueno, esto ya digo, está en vía judicial, estamos pendientes de que se resuelva por el Tribunal Supremo en el recurso de casación para ver cómo finaliza esta cuestión, porque ningún sindicato había atacado este tipo de resoluciones. Ningún sindicato, excepto CGT, había recurrido a la vía judicial este tipo de decisiones, ¿no? Pasando a otro punto que también nos interesa, es cómo se determina el colectivo afectado. Bien, el Real Decreto 1698 dice que estos coeficientes reductores están dirigidos a trabajadores de un sector, pero también de actividades concretas, ¿no? Es decir, que cabe la posibilidad de que se solicite, según mi interpretación y según los propios actos de la Administración, es perfectamente entendible que este coeficiente reductor se pueda solicitar para los trabajadores de una empresa concreta. Tanto es así que la Seguridad Social ya ha tramitado expedientes en empresas concretas, en Navantia, en Traxa, en Alcoa y unas cuantas empresas más, ¿no? Entonces entendemos que este coeficiente reductor se puede solicitar para trabajadores de un sector porque entendamos que hay unas condiciones de trabajo homogéneas en ese sector y por lo tanto se solicita para ese sector, pero también podemos entender que cabe la posibilidad de solicitar este coeficiente para trabajadores de empresas concretas, ¿vale? De hecho, el propio Real Decreto en el artículo 1 lo establece así. Es decir, se aplicará, y dice literal, se aplicará a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, incluidos que acrediten estar trabajando o haber trabajado en los sectores o actividades, en las escalas, categorías o especialidades correspondientes. Entonces entendemos que al amparo de esta regulación cabe perfectamente las dos posibilidades. Y en este punto, sobre si un trabajador
que solicita el coeficiente reductor tiene que estar o no tiene que estar trabajando. Es una batalla judicial que también se está dando, es decir, si un trabajador necesariamente tiene que estar trabajando en esa actividad penosa en el momento de la solicitud. Entendemos que este Real Decreto es claro porque se refiere a trabajadores que han trabajado o han trabajado, que estén trabajando o que hayan trabajado en un pasado en esos sectores o actividades un mínimo de años, y en función de esos años pues se aplica este coeficiente reductor, un coeficiente reductor que en función de las circunstancias pues será mayor o menor y que digamos que se multiplica digamos a los años concretos de trabajo en esa especialidad, en ese trabajo concreto, en esa actividad penosa, ¿no? Entonces, sobre las fases del procedimiento, para comentar un poco cómo funciona este Real Decreto. Ya adelanto que este Real Decreto, como bien ha dicho Tomás, está redactado en términos muy generales, en términos más difusos de los que nos gustaría, y sobre todo tendría que haber establecido una serie de recursos y unas dotaciones para el funcionamiento de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que es la encargada de tramitar en su primera fase estas solicitudes. Pero bueno, la verdad es que el procedimiento, el Real Decreto, pues es lo que es un procedimiento pues muy general y que concreta bastante poco, entonces digamos que en estas aguas pues nos tenemos que mover. Este Real Decreto establece una fase primera, que es la recepción de la solicitud ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. También se establece la posibilidad de iniciar este procedimiento de oficio, pero no suele ser así, solemos ser los sindicatos quienes pues soliciten la tramitación de esta primera fase. Y entonces esta solicitud la recibe la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que pertenece al Ministerio de la Seguridad Social, ¿vale? Y una vez que recibe todas este escrito de solicitud, y ahora vamos, en el siguiente punto, vamos a ver qué documentos concretos se nos pueden exigir y cuáles debemos de aportar, ¿vale? Pero vamos a hablar primero de estas fases para tener un conocimiento un poco más general del procedimiento. Entonces, esta primera fase, ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, pues simplemente es la recepción de esta solicitud, comprobar los requisitos y si este sindicato presenta también un poder de representación. Bueno, en general los requisitos básicos de la presentación. Simplemente es casi una cuestión más burocrática. Y llegamos a la fase 2. Una vez que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha recepcionado esta solicitud, lo que hace es trasladar el expediente a la Secretaría de Estado de Empleo, ojo, que pertenece al Ministerio de Trabajo, no pertenece al Ministerio de la Seguridad Social con el caso de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que es la encargada de recibir esa solicitud. Y aquí ya tenemos un problema obvio. Son dos ministerios y cada ministerio está dirigido o controlado por un partido político distinto. Y aquí, evidentemente, es un problema. No porque no haya falta de colaboración, sino porque es que a nivel burocrático antes, estaba todo un poco más concentrado y ahora, pues digamos que esta separación de expedientes de ministerios va a hacer más complicada la tramitación de expedientes, la va a hacer más pesada, más burocrática, ¿no? Entonces, bueno, en esta segunda fase, la Secretaría de Estado de Empleo, una vez recepciona esta solicitud, lo que hace es elaborar distintos estudios de la mano del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, de la Inspección de Trabajo, de la Comisión Nacional de Seguridad y Seguridad y Salud en el Trabajo, incluso también del Ministerio de Sanidad, ¿no? Requiere informes sobre el índice de accidentalidad, sobre por qué se dan estos altos índices de insalubridad o de toxicidad en determinadas actividades o en determinados sectores. Y una vez que tiene esos, informes elaborados, ya remitidos por estos organismos, pues lo que hace es
hacer, digamos, un estudio conjunto con todos estos informes y la Secretaría de Estado de Empleo lo que hace es decidir si se aplica o si reconoce o no reconoce el coeficiente reductor a la luz del contenido de estos informes. Puede pasar en este punto que la Secretaría de Estado de Empleo, pues a la vista de estos informes, pues llega a la conclusión de que no se trata de altos índices de penosidad digamos, por el trabajo en sí, por la naturaleza del trabajo, sino porque, digamos, que las condiciones de trabajo no son las adecuadas, es decir, que se pueden implantar determinadas medidas de prevención de riesgos laborales que hagan disminuir estos niveles altos de toxicidad, insalubridad, penosidad y peligrosidad, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que haría la Secretaría de Estado de Empleo sería dar traslado de esta decisión al sindicato que haya solicitado este procedimiento, estos coeficientes reductores, y digamos, le facilita un trámite de alegaciones para que el sindicato pueda responder. Y a la luz de eso, pues decide aplicar o no aplicar. En el caso de que la Secretaría de Estado de Empleo, pues a la vista de estos informes, entienda que procede la aplicación de este coeficiente reductor, lo que hace es, digamos, trasladar de nuevo el expediente, la propuesta, de nuevo a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, digamos ya en esta tercera fase como terminación del procedimiento, pues para que la Dirección de Ordenación de la Seguridad Social inicie los trámites para aprobar este coeficiente reductor a través de un Real Decreto concreto, ¿vale? Esto ya digo que es de forma general el procedimiento que se establece, que es, pues eso, está redactado en términos, bueno, pues muy abstractos, poco concretos y sin concretar además la dotación presupuestaria, ¿no? En principio esto parece que podría ir bien, ¿no? Son las fases, se deciden y ahora vamos a ver también cuáles son los problemas que nos encontramos, ¿no? en las distintas fases. Bueno, antes de comentar estas trabas, que digamos ya es la parte o más política o bueno, la parte más de experiencia con la que hemos tenido como sindicato en estos procedimientos, pero antes de eso vamos a hablar de otro punto útil que nos puede servir para la tramitación de estas solicitudes, y es qué documentación tenemos que presentar en estos procedimientos. Bueno, el documento principal es la solicitud por escrito de que se quiere iniciar el procedimiento reconocido por el Real Decreto 1698-2011 para un determinado grupo, para un determinado sector o para una determinada actividad, ya sea de una empresa o de un sector. Y está escrito, pues está encabezado obviamente. Nosotros lo solemos hacer desde el Confederal, pues en nombre del Confederal, de quien tenga poderes de representación del Confederal de CGT, y también pues del sector, en nombre también del secretario general del sector, ¿vale? O de la federación que entienda que esté promoviendo esto. Entonces, en nombre de CGT, ya sea del sector, conjunto con el Confederal o de la federación, pues se inicia este escrito encabezado por estos secretarios, y lo que se dice simplemente es que se quiere iniciar o quiere que la administración inicie este procedimiento, y este escrito va dirigido a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, ¿vale? Este es el organismo al que nos tenemos que dirigir, que digamos, que forma parte del Ministerio de la Seguridad Social, ¿vale? Simplemente pues lo solicitamos, y en el escrito lo que decimos es que se adjuntan también el poder de representación de la persona apoderada que pueda, digamos, representar a ese sector, al confederal o a la federación, ¿vale? Los poderes, el poder notarial que acredite esa representación, tanto el confederal como el sector como la federación, insisto. Y también es muy, muy, muy recomendable adjuntar a este escrito de solicitud los distintos informes que hayamos encontrado sobre
la penosidad o la insalubridad de determinados sectores o determinadas actividades. Nosotros, bueno, en la experiencia que yo tengo es que a través de los buscadores académicos, yo por ejemplo suelo usar mucho el Google académico, que te filtra, digamos, las publicaciones académicas. Y bueno, también en un buscador más genérico también podéis encontrar informes, ¿no? Estudios, informes. Normalmente suelen ser estudios o informes que se hacen incluso desde los organismos públicos, en colaboración siempre suele ser con universidades, ¿no? Entonces vais a encontrar siempre pues, estudios académicos que, bueno, que hayan profundizado en las causas y hayan acreditado efectivamente que existen determinados niveles de insalubridad, penosidad, toxicidad, etc. Entonces, con estos informes nosotros lo que hacemos es dirigirnos a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social diciendo que efectivamente hay indicios de estos altos índices de penosidad en una determinada actividad y que por lo tanto se requiere a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, también en colaboración, como he dicho antes, de la Secretaría de Estado de Empleo, para que estudien si efectivamente se dan estos altos niveles de penosidad, ¿no? Y esto es la documentación básica, es muy sencilla, el escrito, digamos, de solicitud, que ocupa literalmente una cara, firmado, obviamente, los estudios que hayamos encontrado, los estudios e informes y también el poder de representación, ¿vale? Del sector, de la federación y del confederado, ¿vale? Estas tres cosas, no se requiere nada más. Obviamente, como son muchas páginas en los informes, pues lo que se hace es, bueno, ahorrar tiempo, dinero y papel y tinta, pues lo que se hace es tramitarlo, digamos, de forma electrónica a través del registro general, ¿no? De Red SARA. Ahí lo que hacemos es adjuntar todos los documentos que acompañemos a la solicitud y nada, se queda registrado y entonces pues esperamos a que la administración nos conteste. Y ya enlazo con los distintos trabas que nos hemos encontrado en las distintas fases, ¿no? Bueno, en la primera fase ya os he comentado de recepción de la solicitud el problema que hemos tenido, ¿no? Que se nos está negando incluso lo que es el inicio, ¿no? El inicio del procedimiento. Pero previamente ya veníamos teniendo muchos problemas. Los expedientes de coeficientes reductores, la verdad es que están en un estado de parálisis perpetuo y no se están, digamos, no se están estudiando y no están en un cajón metido, ¿vale? Entonces, incluso una vez que se tramita esta solicitud y se comprueba que están todos los requisitos, que hemos aportado toda la documentación necesaria, bueno, pues esto incluso, una vez que se da traslado a la Secretaría de Estado de Empleo en la segunda fase para que haga esos estudios, pues también en esta fase también nos estamos encontrando problemas. Ya ni siquiera del Ministerio de la Seguridad Social, sino ya del propio Ministerio de Trabajo, ¿no? A través de la Secretaría de Estado de Empleo. Bueno, nos hemos encontrado problemas como, por ejemplo, que la Secretaría de Estado solicita determinada información a X empresas y como esas empresas no contestan, ese expediente, bueno, pues se queda parado, se queda paralizado, digamos que con esa excusa ya no avanza ese expediente, ¿no? Otro problema que nos hemos encontrado también es que incluso cuando ya hay estudios realizados sobre un sector o sobre una actividad concreta, pues en esos informes se ve que en alguna empresa concreta dentro del sector, pues los niveles de toxicidad e insalubridad pues son muy distintos digamos, a lo que es lo general, ¿no? En otras empresas, lo que es, digamos, lo estándar. Entonces, con esa excusa, con ese desfase de niveles, bueno, pues también se paraliza porque como la Secretaría de Estado de Empleo
dice no saber por qué hay ese desfase de niveles, bueno, pues también se paraliza el procedimiento. Entonces, esto es ridículo, ¿no? Porque precisamente es la propia administración la que, entre ministerios, la que puede cotejar la información y las bases de datos que tiene. ¿Qué organismo, si no es la propia administración pública, va a tener más datos? Si es la que centraliza todos los datos y la que puede cotejar los datos. Bueno, pues como decía Tomás, otra decisión política, ¿no? El recurrir a cualquier excusa para no aplicar los coeficientes. Si hay una empresa determinada que tiene unos niveles más altos, será porque a lo mejor en esa empresa concreta pues no hay implementadas las suficientes medidas de seguridad. Pero si en general en el sector está lo que es la Secretaría de Estado de Empleo, veo que hay unos niveles homogéneos dentro del propio sector, lo lógico es aprobar ese coeficiente reductor. Bueno, pues hay alguna empresa que tiene ese desfase y entonces ya nos estamos encontrando también con esta dificultad. Tampoco nos están dejando acceder a los expedientes, siempre nos dicen, bueno, que están informatizando todo, porque el papel, bueno, pues que se están actualizando, se están modernizando, se están digitalizando, etcétera, etcétera. Y entonces con esa excusa pues tampoco nos están dejando ni siquiera ver los expedientes en físico ni los expedientes digitalizados. Entonces ni siquiera los expedientes en los que estamos personados o incluso los que hemos iniciado nosotros como CGT pues tampoco nos están dando audiencia, ¿no? para analizar y para ver qué actuaciones se están haciendo en cada fase. Entonces, en general, esto es el panorama con lo que nos estamos encontrando. La última dificultad, como os he dicho, bueno, pues es esta denegación de la solicitud, pero previamente ya nos habíamos encontrado bueno, pues, muchísimos problemas. Entonces, aquí cuando nosotros solicitamos lo que es el inicio, el procedimiento en ese escrito, también es interesante acotar bien el colectivo afectado, como he dicho antes. ¿Por qué? Porque cuanto más lo acotemos, más fácilmente vamos a poder aportar datos de insalubridad, de toxicidad, de penosidad y de peligrosidad, ¿no? Porque, bueno, pues los datos son más fácilmente acotables a esos trabajadores, ¿no? Si solicitamos que se aplique el coeficiente reductor para un sector, pues bien, podemos encontrar datos de estos niveles, pero sí que es verdad que ahí ya podemos darle pie a la Administración, a la Secretaría de Estado de Empleo o incluso a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social a decir que, bueno, que es que esto es muy amplio y que hay distintos niveles y que es muy difícil establecer como unos niveles homogéneos, etcétera, etcétera. Entonces, si bien es verdad que nosotros hemos solicitado este coeficiente reductor para los sectores, también es cierto que la opción de solicitarlo para los trabajadores de una determinada empresa por sus características concretas, pues también está ahí, ¿no? Entonces, cuanto mejor se acote el colectivo, digamos, más fácilmente vamos a poder presionar a la Administración para que lleve a cabo sus estudios y más difícil vamos a poner a la Administración para que, bueno, pues para que recurra a excusas de todo tipo para bloquear el procedimiento y para dejarlo en parálisis, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos enfrentarnos nosotros a esta situación, ¿no? Como sindicato? Bueno, pues en cuanto a la recopilación de datos, yo creo que también es importante reforzar la figura del delegado de prevención de riesgos laborales. En cada empresa, este delegado pues, puede solicitar determinada información y yo creo que ahí es una herramienta que tenemos que aprovechar, tenemos que exprimir esa herramienta, ¿no? Porque ya hemos visto que muchas veces la Administración o no quiere elaborar los informes o recurre a las empresas solicitándoles información y como no se la dan, pues no terminan esos informes. Entonces, bueno, yo creo que uno de los puntos fuertes que podemos tener es la figura de delegado de prevención de riesgos laborales, porque es una documentación a la que podemos acceder motu propio sin necesidad de que sea la Administración, ¿no? Entonces,
Luego también, a través de la negociación colectiva, a través de acuerdos tanto estatutarios como extraestatutarios, a través de convenios colectivos, yo creo que también es importante bueno, el que se haga constar las funciones concretas de cada sector, incluso intentar negociar también la documentación a la que pueda acceder a un delegado o incluso el comité de empresa, las secciones sindicales, etc. Es decir, que a través de la negociación colectiva se podrían reforzar la información y los mecanismos de información de la representación de los trabajadores y de las secciones sindicales, ¿no? Y bueno, la parte sindical, obviamente movilización social, conflictos colectivos, la vía judicial, huelgas, etcétera, ¿no? La vía es muy amplia, ¿no? En función de cada caso. Entonces, aquí lo principal es que tengamos claro que no es un procedimiento fácil, que no es un procedimiento al que desde el propio Estado se le esté dando prioridad. No se le está dando ningún tipo de prioridad, ni prioridad presupuestaria, ni tampoco hay ningún tipo de directriz interna bueno, en la que se priorice la tramitación de estos expedientes, incluso las que ya están desde hace años en la seguridad social. Bueno, pues mientras los trabajadores que sufren estos devastadores índices de mortalidad, de penosidad, etcétera, pues siguen sin poder adelantar su edad ordinaria de jubilación y tienen que esperar, bueno, pues a la edad ordinaria de jubilación, que además que cada año va creciendo, porque así lo dispone la Ley General de Seguridad Social. Entonces, bueno, yo dicho esto, si queréis, ahora en la ronda de preguntas, pues podemos concretar más aspectos. Y nada, yo por mi parte ya os he comentado el procedimiento general, la documentación, quiénes podemos solicitarlo y cómo está reaccionando la administración en estos procedimientos. Así que yo a partir de aquí pues quedo a vuestra disposición. Si queréis formular algunas preguntas, pues yo intento responderlas encantada. Ha levantado la mano José Luis Gómez Aranda. Tienes que darte al micro, José Luis. Hola, buenas, ¿me escucháis? Sí. Hola, mira, soy José Luis, soy de la Federación Local de Viladecans y bueno, con Silvia ya tratamos en el 2014 la solicitud de los coeficientes reductores para los trabajadores que hemos estado expuestos al amianto. De hecho, actualmente no tenemos ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y bueno, nosotros planteamos en la FEMEC la posibilidad, esto es una de las cuestiones, ¿no? Planteamos ante la FEMEC la posibilidad ya de demandar al Estado por la inaplicación del Real Decreto de 1698. No sé si existe a nivel jurídico o legal, existe esta posibilidad de demandar al Estado, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de los trabajadores que han estado expuestos al amianto, ¿no? Hay otros muchos y cientos de trabajos que han estado expuestos a trabajos tóxicos, penosos y insalubres, ¿vale? Que podrían acogerse a estos coeficientes reductores. Y por otro lado, Silvia, no sé si lo he entendido bien o no, pero has comentado que los trabajadores que han estado expuestos a algún tipo de, en nuestro caso, al amianto, nosotros como trabajadores de la propia empresa podíamos solicitarlo al ministerio también, aportando la documentación oportuna, porque nosotros sí que tenemos toda la documentación oportuna. Es decir, tenemos todo el listado de trabajadores que hemos estado expuestos al amianto y aparte tenemos incluso el alta y la baja del RERA, el registro de empresas con riesgo de amianto. No sé si me podría responder a estas preguntas. Muchas gracias, Silvia. Vale, pues si os parece, respondo una por una o respondo por tandas o cómo lo hacemos. Como tú veas. Vale. Bueno, José Luis, sí. Sí. Bueno, lo que comentas. Habría que estudiarlo en caso concreto, ¿vale? Vosotros sois del sector del amianto y ya tenéis iniciado un procedimiento, o sea, la solicitud ya fue aprobada en el 2014, efectivamente, y las últimas noticias que tenemos de este expediente
es que, bueno, se nos dijo en el año 2019, bueno, pues que estaban reordenando todo y que ya nos comunicarían por correo. Por correo, evidentemente, solicitamos y requerimos visualizar y acceder al expediente para ver qué actuaciones se han hecho y no nos contestan, nos cogen el teléfono, pero luego tampoco nos dan cita. Es decir, que hay una voluntad muy clara de que estos expedientes no vayan a más, o sea, no culminen, ¿no? Y casualmente solo han culminado los de los policías municipales, ¿no? Desde la aprobación de este expediente. Que yo sepa son los policías municipales, entonces obviamente hay una clara voluntad política. Entonces se podría estudiar, presentar algún escrito de inactividad o incluso estudiar la vía de la responsabilidad patrimonial, pero ya digo que que esto hay que estudiarlo en el caso concreto. Yo ahora mismo no te puedo dar una solución concreta así de repente porque creo que no sería prudente, ¿no? Pero sí que evidentemente sí que se pueden estudiar más vías jurídicas como estas que te digo, porque lo que está claro es que no nos podemos tampoco quedar de brazos cruzados. También os digo que normalmente lo que es la presión sindical también es mucho más efectiva que la vía judicial. La vía judicial, obviamente, la defendemos y es que la estamos llevando a cabo. De hecho, ya digo, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que nos da la razón en cuanto a la solicitud independiente por parte de los sindicatos y que está ya en fase de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y la vía judicial, por supuesto, que la llevamos a cabo. Entonces, sí que te recomiendo desde aquí es solicitar a la Secretaría, si es territorial o si en función de la afectación, pues solicitar a la asesoría jurídica, ya sea de confederal o la territorial, si no ahora Tomás que nos lo aclare, para que se estudie este parálisis y se estudien las distintas vías para presionar de forma jurídica o incluso de forma judicial para presionar a la administración en este caso. Y respecto a la segunda cuestión del amianto, yo entiendo que ya habéis presentado lo que es la solicitud, entonces yo entiendo que no tenéis que volver a presentar una más. O sea, lo que deberíamos hacer, si te he entendido bien, lo que deberíamos hacer es solicitar y presionar a la administración para que finalice el procedimiento que ya aprobó en el 2014. O sea, ya es un expediente que tiene ahí en un cajón. Entonces, lo que hay que hacer es o bien actualizarlo con datos, con nuevos datos que tengáis, o bueno, y presionar, digamos, también como has dicho tú, con distintas acciones jurídicas. Mientras tanto, nos plantea Roberto. Hay algunas preguntas en el chat. Por el chat. La primera es, cuando se trata de empresas públicas, ¿también es la propia administración la que traba y bloquea? Sí. O sea, este Real Decreto está pensado tanto para el sector público como para el sector privado. Y es la propia administración la que tampoco está moviendo ficha. De hecho, hay algunas empresas ya, digamos, que operan en el sector público como Traxa, y ese expediente pues ahí sigue en estado de parálisis. Entonces, no sabemos muy bien por qué, pero ahí estamos. Y la otra pregunta que plantea Roberto es, ¿cómo puede afectar el famoso complemento de peligrosidad a la tramitación de los coeficientes reductores? Bueno, a ver, el complemento de peligrosidad puede ser un indicio en un determinado sector, sobre todo si todas las empresas reconocen ese complemento, pero no es como una prueba, no es una prueba definitiva. De hecho, hay algunas sentencias que lo que vienen a decir es que, bueno, refiriéndose a los coeficientes reductores previos que ya estaban establecidos por Real Decreto para determinadas actividades, lo que viene a decir es que ese complemento de peligrosidad en sí mismo no revela nada, porque una determinada empresa puede reconocer un complemento y luego resulta que, bueno, que a nivel general en ese sector o incluso en esa empresa tampoco hay unos altos niveles o excesivos niveles, como dice el Real Decreto.
Entonces, bueno, nosotros podemos argumentarlo que es un indicio, sobre todo si se repite en muchas empresas, pero tampoco es algo que la administración entienda muy relevante. Hola, ¿se me escucha? Perfectamente. Bien, nada, bueno, yo soy delegado de la empresa pública SGISE, de Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana. Y bueno, como todos los compañeros bomberos forestales que estamos en CGT, bueno, pues básicamente estamos buscando ahí los coeficientes reductores de la edad de jubilación. Nosotros ahora, bueno, con la empresa se nos abre una posibilidad en que ella es partidaria o sí que quiere que se nos apliquen esos coeficientes. Entonces, bueno, por su parte entendemos que no tiene que haber problema, pero bueno, como acabáis de comentar, Traxa, que también es una empresa pública, parece que también quiere que esos coeficientes tiren para adelante, pero se está parando todo. Entonces, no sé, algún consejo, alguna cosa que podamos hacer. Y luego también los dos expedientes que tenéis en vuestro poder, que es el CR1/1/2014 y CR1/3/2014, ¿nos los podríais hacer llegar por saber un poco lo que se ha trabajado ahí y cómo podemos encarar? Y nada, es eso. Muchas gracias. Vale, respecto al procedimiento que has citado, si me puedes decir el sector. ¿El sector te refieres a los expedientes? Sí, al expediente que se ha tramitado, ¿para qué sector, para qué actividad? Pues me lo ha pasado un compañero. Son los famosos expedientes que salió hace poco en la web, que bueno, que digamos que los habían reconocido, creo que era. Pero no recuerdo el sector. No recuerdo el sector. Es que Aquí por número de procedimientos... Aquí me pone que antes era el 4316 barra 2014. Pues no conozco ese expediente, o sea, por ese número de expediente no sé cuál es. Ferran, entérate del sector y envía un correo a Acción Sindical pidiéndolo, ¿vale? Sí, yo creo Vale. que aquí es estar detrás de la administración y sobre todo también la acción sindical en el propio sector o la propia empresa. Es que es necesario las dos vías conjuntas. No, si la propia administración ya tiene la obligación de tramitar estos expedientes y no lo hace, evidentemente se puede presionar por la vía judicial. Pero yo creo que aquí es necesaria la acción conjunta. Es que por la vía judicial no se resuelve todo, se resuelven muchas cosas, ¿eh? Pero en este caso es que como la decisión de dejar estos expedientes es política, pues la respuesta también tiene que ser la presión sindical, ¿no? En este caso. Bueno, yo también entiendo que más que la presión sindical, bueno, sí, presión sindical, pero también a un nivel político, porque al final, por lo que has estado comentando, es una cuestión, o sea, muy política, muy partidista del Estado o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los que no están, bueno, por lo que has comentado, activando ningún proceso de reducción de coeficientes reductores. ¿O hay algún proceso o hay algo que ahora se esté reactivando? Porque según has comentado, no. No, que yo conozca, no. De hecho, ya digo, hace 3 meses presentamos una solicitud para el sector de transporte por carretera y no nos han contestado. Ferran, está claro que el problema que subyace detrás de todo esto es la falta de financiación para estas jubilaciones anticipadas, porque lo que suponen los coeficientes reductores son jubilaciones anticipadas. Entonces es un mayor coste para la seguridad social y si lo que se pretende es alargar la vida laboral de las personas, pues lógicamente esto va en contra. A ver, claro, aquí también hay un incremento en las cotizaciones
para las empresas que establece el propio Real Decreto, entonces supongo que eso a las empresas tampoco les beneficia. Pero ya digo, lo que comenta Tomás, solicita a la acción sindical, al correo de acción sindical, solicita el estudio de este asunto y podemos estudiar distintas vías, ¿vale? Porque cada asunto está en una fase y tiene unos determinados problemas. Yo creo que habría que estudiarlo en lo concreto, pero claro que sí que se puede estudiar la vía, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias. Un saludo. Gracias, Ferran. Una cosa, mira, vamos a ceñirnos a las preguntas al tema de del curso. Nos pregunta por aquí sobre el COVID y el personal sanitario, pero no tiene nada que ver con esto. Yo imagino que tendrá que ver en relación con las bajas médicas o la consideración de accidente laboral para aquellas personas, pues si es personal sanitario, si tiene la consideración de accidente de trabajo, y si no es personal sanitario, para gran parte del personal, por mucho que trabaje en un hospital, no va a tener esa consideración, ¿vale? Pasamos y luego hay otra consulta de bomberos forestales de Zaragoza que preguntan sobre un Real Decreto, el 383/2008. Si Silvia lo conoce, le deberían subir el sueldo en la CGT. Vamos. El Real Entonces, Decreto 383/2008, que es un Real Decreto específico de bomberos al servicio de las administraciones públicas. Entonces, esa consulta, lo ideal es que habléis con vuestra federación y pidáis una cita con la asesoría jurídica para ver si existe esa posibilidad, pero pretender que Silvia tenga en la cabeza ese Real Decreto sería un poco... No, la verdad es que no conocía este Real Decreto, pero bueno, también puedo aprovechar esta consulta también para comentar una cosa, y es que está habiendo problemas también por la administración. La administración está poniendo algunas trabas cuando se solicita el coeficiente reductor por trabajadores que tienen las mismas funciones que ese Real Decreto en concreto, ¿vale? En este caso que vuestro Real Decreto, pero actualmente se denomina de otra forma, ¿vale? Entonces, aquí la administración está poniendo muchos problemas y estamos teniendo ya varios casos, varias consultas en este sentido. Y aquí la jurisprudencia, los tribunales están siendo un poco reacios a incluir a nuevos trabajadores o nuevos trabajadores que se denominan de otra forma, pero que realizan las mismas funciones, ¿vale? Pues incluso están siendo reacios a incluir a estos trabajadores en la aplicación del Real Decreto que ya tienen previamente aprobado. Y lo que están diciendo es que, bueno, como son nuevas categorías o nuevos trabajadores, lo que están diciendo es que se acuda a este procedimiento que estamos estudiando, del que estamos hablando. Un procedimiento que, como ya sabéis, está en parálisis. Pero también es verdad que si logramos acreditar que son las mismas funciones, ¿vale? Con certificados de la empresa, con actas de la inspección de trabajo, etcétera, si logramos acreditar que efectivamente son las mismas funciones que recoge el Real Decreto que ya establece un determinado coeficiente reductor para una determinada actividad, si logramos probar esto, es cierto que podemos, que tenemos ciertas posibilidades de reclamarlo por vía judicial. Pero ya digo que de forma general, los juzgados, los tribunales superiores de justicia, incluso el Tribunal Supremo ya ha dicho que no se pueden incluir, digamos, nuevos trabajadores que no vengan expresamente reconocidos por Real Decreto. Pero bueno, ya digo que esto es una trampa, porque si se cambia de denominación pero las funciones son las mismas, lo lógico es que entren también dentro de la aplicación de ese coeficiente reductor. Vale, hay, no sé si son 7, 8 consultas. Por la hora que es, lo cortamos aquí, ¿vale? No levantéis más la mano, vamos a atender las que hay levantadas. José Aragones, por favor. Hola, buenos días, ¿se me oye? Perfectamente. Vale, yo soy delegado en Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana y como ferroviarios tenemos un coeficiente reductor, pero aparte del propio ferroviario
el tema del amianto parece ser que, bueno, pues hay puestos que han estado o están expuestos y parece ser que se estaba intentando solicitar que esos coeficientes del amianto se aplicaran también a ferroviarios. En nuestro caso, no sé, desde CGT creo que se estaba haciendo, se iba a hacer algo. No sé si nos podíais informar algo de esto. Claro, aquí si pudiéramos acceder al expediente y ver qué estudios, o bueno, ni siquiera estudios, porque además en el caso del amianto lleva desde el 2014 en la primera fase, lleva desde el 2014 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y no se ha trasladado el expediente, que sepamos, a la Secretaría de Estado de Empleo. Entonces, claro, aquí la batalla es saber en qué fase está ese procedimiento, qué estudios se están realizando y sobre qué sectores. Porque si resulta que los estudios se están realizando sobre, digamos, distintas, en general, sobre trabajadores que pueden estar o hayan podido estar en contacto con el amianto, pues entonces ahí, digamos que podemos entender que estamos incluidos. Y si el Real Decreto que establece los coeficientes rectores para los trabajadores ferroviarios no contempla expresamente a estos trabajadores, pues entonces aquí estamos en un problema, porque ya tendríamos que recurrir o bien al procedimiento del amianto que ya está, digamos, que se inició en 2014 y presionar para que se aplique, para que continúe ese procedimiento, o bien iniciar una solicitud concreta. Yo entiendo que en función de la redacción, o sea, en función de cómo está acotado ese colectivo por la Seguridad Social, en función de cómo se ha acotado y de los estudios que se puedan hacer en la segunda fase, yo creo que sí que podríamos estar incluidos aquí. Y se tiene previsto, no se sabe cómo está ese expediente, ¿no? Has dicho. Este expediente no se sabe cómo está, pero porque es que no están dando traslado ni nos están contestando en ninguno, pero ni este ni en ninguno. Pero insisto, si queréis plantear esto más concreto, no lo dejéis en un cajón. O sea, si realmente queréis iniciar esto, solicitar un correo, ¿vale? Escribir un correo tanto a la ASP Jurídica como a Tomás, Acción Sindical, y solicitad que se estudie este asunto, ¿vale? Bueno, os voy a decir cuál es el trámite, ¿vale? Como sabéis, todos estamos dentro de una federación. Tenéis que hacer la solicitud a través de vuestra federación y vuestra federación debe contactar con la asesoría jurídica del CGT y entonces podremos ponernos a estudiar el caso, pero tenéis que contactar primero con vuestra federación, ¿vale? Y no sirve decir estamos en el expediente de amianto, habrá que iniciar un expediente concreto en cada caso de exposición de amianto. No es lo mismo el que pudiera haber en el Metro de Madrid que el que pudiera haber pues en Renfe, ¿no, Silvia? Sí, exactamente. Como he dicho antes, cuanto mejor acotemos el colectivo afectado, más facilidades tenemos de probar esos índices y más presión podemos ejercer sobre la administración, porque menos excusas nos puede poner, ¿no? Vale. Javier Escudero, cuando quieras. Sí, ahora. Hola. Te escucho. Mira, la pregunta era, nosotros vamos a iniciar ahora la negociación del convenio y bueno, nos hemos puesto de acuerdo en la plataforma para solicitar a la empresa una mesa de trabajo para iniciar el expediente o hacer el expediente de coeficientes reductores de forma conjunta. Suponemos que nos van a decir que no, entre otras cosas, pues porque si ellos admiten que hay penosidad en la empresa, pues nos tendrían que dar el complemento de penosidad, que lo hemos solicitado varias veces y lo han denegado, y bueno, está en el ámbito ahora judicial, ¿no? Entonces, la pregunta era que no me he enterado bien porque has hablado de la negociación colectiva como algo que se podría utilizar en favor de este expediente o de esta solicitud. Era para ver si me lo podías ampliar, lo que podemos pedir en el convenio. Bueno, en el convenio se puede pedir lo que queráis, es decir, siempre que no vaya en contra del estatuto de los trabajadores o de la
de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, etcétera, siempre y cuando no vulnere la ley se puede negociar cualquier cosa. Lo que yo veo útil de cara al convenio es sobre todo que si ha habido un cambio de denominación en las funciones, que se establezca en el convenio que estas nuevas funciones son las antiguas, las categorías que antes se llamaban así o asá, de conformidad con el Real Decreto de coeficientes reductores concretos. Es decir, que la empresa reconozca que el cambio de nombre de esas funciones no altera la naturaleza de esas funciones, que son las mismas, ¿no? Y luego también, a través del convenio, garantizar o intentar que la empresa se comprometa a aportar determinada información sobre accidentalidad, digamos una información extra o cada menos tiempo, tanto al comité como al delegado de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Es decir, mejorar esos derechos de información que ya tiene el comité de empresa. ¿Por qué? Porque si solicitamos el inicio de estos coeficientes reductores, pues podemos aportar toda esta documentación. Y si solicitamos además que se aplique para esa determinada empresa, pues digamos que ya vamos a tener muchos datos, incluso a lo mejor datos que la propia administración pues a lo mejor no tiene o no los tiene actualizados, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Pues eso era todo. Muchas gracias. Hola de nuevo. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros no solamente hemos estado expuestos al amianto, ¿no? Sino hemos estado en una multiexposición, es decir, hemos estado trabajando con amianto y en esos años posteriores he descubierto, como cuando era delegado de prevención, de que no solamente estamos expuestos al amianto, sino que habíamos estado expuestos al formaldehído y al sílice. Por lo tanto, la pregunta sería la siguiente. Si también nosotros, a través de esta sección sindical o a través de la FL, podríamos demandar y aumentar esta demanda en cuestión no solamente del amianto, sino ampliándola a la exposición al formaldehído y al sílice. Gracias. Gracias, José Luis. Te devuelvo la pregunta. ¿A qué demanda te refieres? ¿Os referís a que ya tenéis iniciado un procedimiento? ¿Ya habéis solicitado un procedimiento de coeficientes reductores? ¿O que tenéis alguna demanda en vía judicial respecto a esto? No, la solicitud de los coeficientes reductores la solicitamos, bueno, de hecho la estuve trabajando yo contigo varios días con vía telefónica y es la que se solicitó a través de Confederal. ¿Pero de qué sector? Del amianto, de los trabajadores expuestos al amianto. Vale, el amianto del 2014. Correcto, correcto. Vale, pues aquí te voy a responder como he respondido antes al compañero. Aquí lo principal es acceder al expediente. Aquí lo principal es acceder al expediente, porque es que si no accedemos al expediente no conocemos las actuaciones, no conocemos qué estudios puede tener la administración sobre el colectivo afectado, en qué se está fijando, sobre qué actividades, ¿vale? No obstante, la opción de solicitar un procedimiento concreto también la tenemos, ¿vale? ¿Es difícil? ¿Es muy trabajoso? ¿Hay que estar encima de la administración? Por supuesto que sí, pero esa opción también está. Pero vamos, yo en este caso solicita también si quieres a través de tu federación un correo y lo estudiamos en concreto, pero vamos, yo creo que aquí también lo principal es sobre todo acceder al expediente que ya hay del amianto. En expediente creo que es el 4.470, creo que es del 2014, coeficientes reductores. Entonces aquí lo principal es esto, porque es que si no vamos a estar duplicando solicitudes que se van a quedar en un cajón. Si ya tenemos una que puede, digamos, encajar en vuestro caso, pues vamos a ello. Pero si decís que además estáis expuestos a otro material que se entiende que no tiene o que no se da en todos los sectores o en todos los trabajos con amianto, pues yo aquí creo que sí que a lo mejor habría la posibilidad de solicitar una nueva solicitud, de iniciar nuevamente un trámite para esto concreto. Vale, pues así lo haremos.
No sé si os valdrá de esta información que os voy a dar, pero bueno, no sé si conoces que nosotros tenemos la dualidad, que nosotros no solamente, aparte de ser de CGT, somos de la Asociación de Víctimas de Afectadas por el Amianto de aquí de Cataluña, y el mes de junio del año pasado tuvimos una reunión con José Luis Escrivá y Borja Suárez, que es el director de la Seguridad Social. Sí. Y vamos, salimos bastante convencidos de que, bueno, que iban a dar salida al expediente de CGT, porque además ya se reconoció que era el expediente de CGT que estaba abierto desde 2014 y que no sabían cómo articularlo. Y bueno, la realidad es que a día de hoy nosotros enviamos una carta al Ministerio otra vez el otro día para ver si nos daban contestación, y tampoco tenemos contestación. Parece ser, por lo que nos están dejando caer, de que esto lo van a intentar tratar en el Pacto de Toledo. Es decir, como todos ya sabemos, todo esto lo van a pastelear y no sabemos en qué va a quedar, ¿vale? Pero parece ser que lo van a tratar ahí. No tengo muchas esperanzas, pero bueno, intentaremos seguir ahí y sacarlo adelante. Más que nada era esta información para que la tuvierais también. Vale, pues genial, gracias. Está bien. José Manuel Espósito. Buenos días, soy José Manuel Espósito, delegado de Ryanair y secretario de comunicación del sector de transporte aéreo. Y bueno, quería hacer la siguiente pregunta. Creo que, bueno, hemos intentado ponernos también en contacto contigo, Silvia, creo, para iniciar el procedimiento pero como no sabíamos cómo hacerlo, ahora sí que me has dejado claro más o menos cómo hacerlo. Mi pregunta era, ¿el escrito que tenemos que, o bueno, lo tenemos que hacer nosotros o tienes que hacer tú a la Dirección General de Ordenación Social? Y luego, en definitiva, dentro del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, en el Código Nacional Laboral, nos cataloga como que dentro de nuestro sector tenemos un índice alto de penosidad. Yo no sé si esto también puede influir o bueno, nos beneficia a la hora de poder beneficiarnos de algún coeficiente reductor. Bueno, yo creo que nada más, no me dejo nada más. Solamente eso. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Respecto a quién puede presentar este escrito, bueno, lo que hemos estado comentando es que en función de quién lo presente, si es un sector, una federación y también en conjunto con el confederal, quien tiene que encabezar ese escrito es quien pueda representar al sector, a la federación y al confederal. Y eso va en función de quién esté en los poderes, en el poder notarial. Quien tenga la facultad representativa de representar a ese sector, a esa federación o al confederal. La presentación se puede realizar, o sea, el registro se puede realizar por cualquier persona. A veces te suelen poner un poco trabas con el tema también de que el que registra también tiene que tener su propio poder, bueno, en fin, pero en principio es el poder de representación de lo que es el sector, la federación o el confederal, y encabezarlo, bueno, pues por quien se decida, o ya sea por el sector, en conjunto. Nosotros lo hacemos en conjunto con la confederación, o sea, con el confederal, porque entendemos que nos ponen menos trabas así, que no, porque a veces la administración dice, bueno, esto no es realmente un sindicato, tal, y ya tiene que leer los estatutos propios del sector, o la federación, etcétera. Pero bueno, la vía entiendo que está abierta porque el sector y la federación también tienen personalidad jurídica propia y entiendo que pueden hacerlo. Pero bueno, nosotros lo hacemos así. Entonces, el registro en principio se puede hacer por cualquier persona. Sí que es verdad que también recomiendo que el propio secretario o propio representante de ese sector o de esa federación también sea quien lo registra, sobre todo a nivel telemático, a través del registro común electrónico que es el Red SARA. Entonces, yo sí que lo recomiendo porque, bueno, para quitar, por ser garantistas, ¿no? Por curarnos en salud. Entonces, eso respecto a quién puede presentarlo. Yo también podría presentarlo, o sea, yo encabezarlo no, obviamente, porque yo no, a los sectores, pues en principio no represento, pero bueno, yo lo recomiendo es que sea el secretario o la secretaria de ese sector, esa federación,
junto con el confederal. Y luego, respecto a lo que me comentabas de los índices que reconoce el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, yo creo que sí que es un inicio que podemos recoger en el propio escrito de solicitud o como informe adjunto. Es decir, o bien si el propio instituto no tiene un estudio en sí y solamente lo reconoce, pues trasladar esto en el escrito de solicitud, y si tiene un informe ya concreto, adjuntarlo al escrito de solicitud. Yo creo que evidentemente es algo que nos favorece. De hecho, muchos informes y estudios, como os he comentado antes, están realizados por la Inspección de Trabajo, por distintos organismos públicos en colaboración con universidades. Entonces yo creo que sí que nos beneficiaría a nivel indiciario, ¿no? Vale, pues queda solo Aurelia y luego alguna consulta que hay del chat que te las leeré. Hola, buenas, ¿me oís? Sí. Mira, yo quería preguntar que los coeficientes reductivos, yo por ejemplo soy del sector de sanidad de Huesca. Entonces, yo quería preguntar que yo trabajo en psiquiatría, ¿sabes? Y yo esa pregunta ya la he hecho en otra reunión que tuvimos y tal. Pero a mí me gusta, porque nosotras tenemos reconocido la peligrosidad, ¿sabes? Aunque no la cobramos, pero sí que la tenemos reconocida. ¿Cómo podríamos hacer, ¿sabes? Pues para iniciar un proceso. Que a lo mejor lo has dicho, pero que es que tengo muy mala conexión y me pierdo mucho, me he perdido mucho. Entonces me gustaría saber cómo hacer esto, pues para hacer un proceso. Eso es una pregunta. Aparte de que pues me ponga en contacto con... Porque claro, en sanidad tenemos tantas peligrosidades, pero nosotras en psiquiatría tenemos reconocida la peligrosidad. Entonces, ¿cómo podemos medir esto y cómo podemos hacerlo? Esa es mi pregunta. Y luego, el cómic que habéis llegado es para repartir por todos los centros. Creo, Sí. decirme lo que no lo sé. Sí. O sea que hacemos los que tengamos que hacer en el sector. No, recibiréis copias en papel. ¿Las recibiremos? Sí. Vale. No sé, no te puedo decir cuándo, pero se recibirán copias en papel. Vale, gracias. Sí, el cómic está muy bien. Respecto a las dudas que me planteabas, decís que tenéis reconocido la peligrosidad. No sé qué quieres decir con esto. Si decís que no lo cobráis, entiendo que no tenéis un complemento. No sé si por convenio o vuestro contrato tenéis reconocido las condiciones de peligrosidad, o en qué términos dices que... No lo cobramos porque nosotras no lo queremos cobrar, pero sí que lo tenemos reconocido. ¿Pero dónde tenéis reconocido esa peligrosidad? En lo que es el convenio, como se diga. ¿En vuestro convenio? Sí. ¿O en un pacto que tenéis con la empresa? Está reconocido en el pacto de psiquiatría y en el convenio. Vale, en vuestro convenio colectivo. Vale, bueno, entiendo que eso es un indicio, como he comentado antes al compañero, también es un indicio que podemos aportar. ¿Vale? También repito que el hecho de que se cobre un determinado complemento o que se reconozca por el convenio, si bien puede ser un indicio, a nivel judicial no se le da excesiva importancia. ¿Por qué? Porque en este procedimiento lo importante y lo relevante son los estudios que se hagan por parte de la Secretaría de Estado de Empleo en coordinación con la Inspección de Trabajo, con el Ministerio de Sanidad, bueno, con los distintos organismos que entienda la Secretaría de Estado de Empleo. ¿Vale? Esos son los estudios determinantes a la hora de decidir o no. Pero yo creo que también es positivo aportar nuestros propios indicios, ya digo, a través de informes y estudios académicos que aportemos junto con la solicitud, y también lo que ha comentado antes el compañero, si el Instituto de Seguridad e Higiene reconoce ya estos índices, pues también comentarlo y hacerlo constar en el propio escrito de solicitud. Y sobre cómo podéis iniciar este procedimiento, bueno, pues hemos estado hablando un poco de todo esto durante esta mañana, y lo que he comentado es muy básico en ese sentido. Yo creo que lo podéis hacer todos los sectores
o las federaciones, no es algo muy complicado. Hay un documento, un escrito en el que se solicita a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social que queréis que se aplique desde CGT, que queréis que se aplique o que se inicie el procedimiento de coeficientes reductores del Real Decreto 1698-2011 para un determinado sector o para una determinada actividad profesional, ¿vale? Y que por sus elevados índices de peligrosidad, penosidad, insalubridad, peligrosidad, etcétera, pues que es pertinente que se inicie ese procedimiento. Anexáis a ese escrito el poder de representación del sector, de la federación y del confederal, y los estudios que hayáis encontrado, los estudios académicos o de la seguridad social o de la inspección de trabajo o de los distintos institutos de salud que también hacen informes, etcétera, y se anexa todos estos informes a la solicitud. Son esas 3 cosas básicas que tenéis que registrar ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. Oye, una cosa, y también podemos, perdona, también podemos aportar incidentes que ha habido. Podéis, claro, podéis adjuntar informes propios de accidentalidad en la empresa, de todos los indicios que podáis aportar que consten en el expediente. Ya digo que no creo que sea lo determinante a la hora de decir si se establece o no, pero yo creo que por nuestra parte lo suyo es presentar todos los informes, o sea, todas las cuestiones indiciarias que nos puedan apoyar. Perdona, que el de 2011, Real Decreto era? El 1698-2011. 1698-2011. Gracias, ya está. De nada, Aurelia, gracias. Gracias. Mira, se han apuntado a última hora Ángel y Alonso, que han levantado la mano. Las 2 últimas, por favor, ¿eh? Venga, Ángel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? O sea, Sí. Buenos días, perdón. Disculpad, es que salgo ahora mismo, me uno a la reunión, me está uniendo en el descanso, pero salgo ahora mismo de trabajar y bueno, soy delegado de CGT en Zaragoza, en Zara. Mi pregunta igual está un poco fuera del ámbito del que habéis estado comentando en la media hora que me conectaba antes, dentro del ámbito de lo que serían determinados oficios o tal. En mi consulta va enfocada a lo que sería que como trabajador y cuidador de un dependiente severo durante mucho tiempo, porque estamos hablando de mi hija, si como colectivo hay algún sindicato que ha iniciado algún procedimiento relativo a la penosidad que supone pues, el no tener descanso después del trabajo, el no tener vacaciones, el estar dedicado al cuidado después del trabajo, lo cual hace que el trabajo en sí pues, se añada a la penosidad de lo que ella requiere el cuidado, ¿no? Entonces había un informe que recogí hace un par de años del BBVA y otro informe de una diputada del PSV, del Partido Socialista Valenciano, que incluso hizo una iniciativa parlamentaria para reconocer estos coeficientes reductores para este colectivo. Entonces era por si tenéis idea de esto o si lo veis, digo que veo que se sale del ámbito de lo que estáis hablando, pero bueno, era mi intención preguntaros. Vale, bueno, en primer lugar habría que concretar el colectivo porque yo no me ha quedado claro qué colectivo sería. En cualquier caso, de los... Pues se establecería en base a la severidad de la dependencia, al grado y a los cuidados que esta tuviera, claro, lógicamente. Pero el colectivo de cuidadores de dependientes. Hay un problema, que el Real Decreto habla de trabajadores por cuenta ajena, mientras que aquí no estamos ante ese supuesto. O sea, el Real Decreto yo entiendo que no es de aplicación. Pero estamos hablando de trabajadores por cuenta ajena que luego cuidan en casa Sí, pero la penosidad, los índices de penosidad, insalubridad, etcétera, se refieren a las actividades asalariadas. Vale, sí, por eso era que si entendía que quizás se saliera del ámbito, ¿vale? Pero como había habido alguna iniciativa en ese sentido, por parte incluso de algún político, era si teníais algo. Bueno, ya veo que no, por lo que... No, pero vamos, desde pues, luego, si había alguna... Lo que planteas, Ángel, desde luego es bien interesante y bien importante, porque lo que está claro es que no se puede desligar el descanso del trabajo, ¿no? Pero realmente en el Real Decreto aquí
tenemos muy poco donde rascar. Margen. Eso Ya, es. ya, me imagino. De todas Bueno, maneras, es un tema a explorar. Sí, perdona. simplemente comentarte que de todas maneras, de lo que es el listado de expedientes que tenemos, que hasta la fecha son unos 26 expedientes que se están tramitando ante la Seguridad Social, ninguno de ellos tampoco se refiere al colectivo ni de cuidadores, ni incluso de forma asalariada, que ni siquiera se ha tramitado para ningún colectivo relacionado con el sector de los cuidados, ¿no? Y de enfermería o de... no se ha solicitado. Hola, buenas, perdona. Es que sobre lo que ha preguntado precisamente el chico de antes, por eso he levantado la mano. Ángel. Ángel, ¿vale? Lo digo porque depende de la enfermedad que tenga su hija y depende de la edad que tenga, ¿vale? Yo soy de la sección sindical del grupo Bonpreu en Barcelona, ¿vale? De supermercados, y entonces nosotros, las personas que entran dentro de un listado de enfermedades que son graves, y creo entender que lo suyo es una dependencia, pues hay un listado y él puede solicitar una reducción de jornada. Hasta el 99%. El salario completo, porque es un 99, le dan un 99% del salario. Os lo digo porque yo lo he tramitado con alguna compañera mía de su hijo que tiene una enfermedad y llevan años y súper bien. O sea, se llama, me parece que es CUME, ¿vale? Que es para cuidar a los... No sé si a él le podría servir esto, lo digo por el compañero, por eso he levantado la mano después, no por... Gracias, María José. Efectivamente, podría acogerse si se da en sus circunstancias personales y tendría hasta el 99%. Si entra dentro de las enfermedades que están en ese listado, que me parece que es CUME, si no me equivoco, ¿vale? Pues hombre, podía solicitar eso a su empresa y vamos, no se lo pueden denegar, vamos. De hecho, yo ya lo he solicitado con varios compañeros y están encantados porque pueden cuidar a su familiar, siguen trabajando, pero cuidando porque le dan un 99, y pico. Vale, y están pues, cobrando el salario 100%. Si le sirve al compañero, ojalá que le pueda servir. Muchas gracias, María José. Bueno, pues damos por finalizado el curso. Muchas gracias especialmente a Silvia y a todos y todas los que habéis participado. Os esperamos en el próximo. Venga, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos y a todas.